Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a diseccionar un concepto brutal del libro Ultralearning de Scott H. Young. Hola, ¿qué tal? Sí, es un texto fascinante. Y bueno, nuestra misión de hoy es muy clara. Queremos desterrar, de una vez por todas, ese aprendizaje frágil de nivel universitario. Ese que se evapora. Exacto. Y para extraer las enseñanzas más rigurosas de esta obra, nos vamos a centrar en dos pilares fundamentales. Por un lado, la retención, o sea, cómo tapar las enormes fugas de nuestra memoria. Ajá. Y por otro lado, la intuición, es decir, cómo lograr una comprensión auténtica de conceptos complejos. Pero a ver, para entender el problema de base, propongo imaginar la siguiente escena. Dispara. Alguien pasa toda la noche construyendo un castillo de arena verdaderamente intrincado, con sus torres, sus fosos, unas murallas perfectas. Una obra de arte arquitectónica en el playa. Eso es, el resultado de horas de trabajo exhaustivo. Pero hay un pequeño problema. Se ha construido justo en la orilla del mar, minutos antes de la marea alta. Uf, mal asunto. Claro, cuando llegue el agua, el impacto es implacable. En menos de una hora, esa estructura monumental desaparece y solo queda un parche de arena mojada y plana. Es una imagen visualmente muy potente. Y además refleja a la perfección una triste realidad académica. Nos suele atraer muchísimo esa sensación de progreso durante la fase de construcción, digamos, pero ignoramos por completo las leyes del entorno que inevitablemente van a destruir esa obra. El estudiante promedio se concentra en apilar arena sin mirar si viene una ola. Exactamente. Se construyen castillos de arena masivos la noche anterior a un examen universitario para que luego, una semana después, la marea del olvido arrase con casi todo el temario. Y resulta que esta es la metáfora perfecta para describir cómo la gran mayoría de la gente se enfrenta a la educación superior y el estudio riguroso. Pero empecemos por la raíz del problema. Porque antes de poder comprender algo a nivel experto, primero hay que entender a nuestro mayor enemigo. El propio cerebro. Eso es, el propio cerebro y su incesante afán por descartar información. En el libro se cita al psicólogo cognitivo Daniel Willingham con una frase que me parece brillante. Dice, la memoria es el residuo del pensamiento. ¡Qué buena definición! ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué la mente descarta con tanta facilidad esa lista de fórmulas matemáticas que alguien intenta memorizar desesperadamente para un examen de física? Pues a ver, para desentrañar esa mecánica tenemos que remontarnos a uno de los primeros y más metódicos experimentos psicológicos de la historia, a finales del siglo XIX. O sea, hace bastante ya. Sí, Hermann Ebbinghaus. Este hombre pasó años memorizando miles de sílabas sin ningún sentido. Eran combinaciones de letras absurdas. Y lo hacía para medir con qué rapidez las olvidaba. Claro, usó sílabas sin sentido precisamente para evitar que su cerebro hiciera trampas creando asociaciones previas, ¿no? Exacto. Quería medir la degradación pura de la memoria. Y descubrió lo que hoy conocemos como la curva del olvido. Y lo verdaderamente aterrador de esta curva, No es que olvidemos, me imagino. no es que olvidemos, es la velocidad a la que lo hacemos. El olvido no es una pendiente suave y lineal, es una caída en picado exponencial. La pérdida más drástica de información ocurre en las primeras horas inmediatamente después de aprender algo nuevo. Madre mía. Eso explica a la perfección la gran paradoja de cualquiera que estudie en la universidad. Alguien puede hacer un examen brillante un viernes por la mañana, después de haber estado empollando toda la noche a base de café, y saca una nota excelente. Claro, un sobresaliente, pero es un espejismo. Totalmente. Ese rendimiento perfecto a corto plazo enmascara una ignorancia casi absoluta a largo plazo, porque el miércoles de la semana siguiente, la mente de ese mismo estudiante es literalmente un cubo con agujeros inmensos. Ha perdido el 80% de lo que recitó en el examen. Así es. Y el análisis de Young va mucho más allá de la simple idea de que, el tiempo pasa y nos olvidamos. El texto desglosa 3 teorías científicas específicas de por qué olvidamos. Porque entender el mecanismo del olvido es el primer paso para hackearlo. Vale, vamos a desglosar esto. ¿Cuáles son esas 3 teorías? La primera es el decaimiento simple. Básicamente, el metabolismo cerebral erosiona la memoria física, igual que el viento erosiona una piedra con el paso de los años. O sea, las conexiones sinápticas que no se usan simplemente se podan. Limpieza general. Exacto. Pero las otras 2 teorías revelan procesos
mucho más activos e intrigantes. La segunda es la interferencia. Nuestros recuerdos no se guardan en carpetas aisladas e inmutables, como en el disco duro de un ordenador. Se superponen y compiten por el mismo espacio neuronal. Es decir, si alguien aprende español y luego intenta aprender francés, las nuevas reglas gramaticales y el nuevo vocabulario sobrescriben, por así decirlo, o interfieren activamente con las antiguas redes neuronales. Eso es. O en un contexto más técnico, aprender cómo funciona un bucle en un lenguaje de programación concreto puede interferir directamente con la memoria de cómo se estructuraba ese mismo bucle en un lenguaje distinto que se aprendió el cuatrimestre anterior. Efectivamente. La interferencia puede ser proactiva o retroactiva, pero el resultado es el mismo. La nueva información enturbia la antigua. Y luego está la tercera teoría, que es la de las pistas olvidadas. Esta me intriga. Esta teoría afirma que muchísimas veces la memoria sigue intacta en el cerebro. La información no ha desaparecido, no se ha borrado, pero está encerrada dentro de una caja fuerte y se ha perdido la llave. Ah, claro. Es esa frustrante sensación de tener una respuesta en la punta de la lengua. Eso es. Lo que falla no es el almacenamiento, sino la recuperación. Falta el detonante correcto, el estímulo preciso para acceder a la red neuronal específica donde se guardó esa información. O sea, el libro sigue en la estantería de la biblioteca, pero alguien ha quemado el catálogo de búsqueda y no hay manera de encontrarlo. Exactamente. Vale. Sabiendo que el cerebro está diseñado biológicamente para olvidar de forma exponencial y que el entorno universitario, con todas esas fechas límite constantes y la presión por los resultados inmediatos, empuja a los alumnos directamente hacia esta trampa de estudiar a corto plazo. Hacia la construcción del castillo de arena. Exacto. La pregunta obligada entonces es, ¿cómo convertimos ese castillo de arena en un búnker de hormigón armado? ¿Cómo logramos una retención implacable que sobreviva a la marea? Pues la respuesta reside en lo que la literatura científica denomina evocación o retrieval practice en inglés. Básicamente es el acto de intentar recordar información desde cero, obligando a la mente a extraer el dato sin mirar los apuntes para nada. A ver, explícame cómo funciona eso en la práctica. El libro subraya un estudio fascinante y muy contraintuitivo de los psicólogos Karpike y Blond. Dividieron a decenas de estudiantes en diferentes grupos para estudiar un texto científico bastante complejo. Vale, ¿para ver qué método era superior? Exacto. Un grupo simplemente leía el texto una vez. Otro grupo hacía lecturas repetidas del material. Lo leían varias veces. Un tercer grupo creaba elaborados mapas conceptuales con el libro abierto. Ya sabes, conectando ideas con flechitas y colores. Sí, el clásico método visual de toda la vida. Ese. Y el último grupo hacía evocación libre. Es decir, leían el texto una vez, cerraban el libro y se enfrentaban a una hoja en blanco, intentando recordar y escribir absolutamente todo lo posible. Pues a ver, yo creo que cualquiera apostaría a que el grupo de los mapas conceptuales iba a sacar la mejor nota, sin dudarlo. Visualmente parece el método más sofisticado, da una sensación de trabajo profundo y superestructurado. Y eso nos lleva al núcleo del problema. La ilusión de fluidez o lo que llaman juicios de aprendizaje. Porque al pedir a los propios estudiantes que predijeran sus resultados antes de hacer el examen, los que leyeron repetidamente y los que dibujaron los mapas conceptuales estaban absolutamente seguros de que iban a arrasar. Sentían que dominaban el tema. ¿Normal? Lo tenían todo muy bonito y organizado. Claro. Sin embargo, los que hicieron la evocación libre, frente a la hoja en blanco, predijeron que les iría fatal. ¿Por qué? Porque la experiencia de intentar recordar en frío les pareció torpe, frustrante y llena de lagunas. Ya, la hoja en blanco intimida mucho. Totalmente. Pero al realizar la evaluación final objetiva, los resultados fueron asombrosos. El grupo de la evocación libre aplastó literalmente a todos los demás métodos. Retuvieron casi un 50% más de información que los que hicieron los mapas conceptuales. ¡Qué barbaridad! Un 50% más. Pero si me permite ser el abogado del diablo un momento, Adelante. ponerse a prueba a ciegas, forzando a la mente a recordar algo que apenas se acaba de leer, es un proceso francamente doloroso. Genera una fricción tremenda. Nos resulta increíblemente ineficiente y hasta masoquista para alguien que estudia ingeniería o medicina estar peleando con su propia memoria, intentando adivinar conceptos, cuando el libro de texto está abierto justo al lado, ofreciendo la respuesta inmediata. Lo fascinante aquí es que esa fricción intelectual que mencionas no es un defecto del proceso. Es el mecanismo exacto que crea el aprendizaje.
El investigador Area Bjork acuñó el término dificultad deseable para explicar esto. Dificultad deseable. Suena a oxímoron. Un poco, sí, pero la idea es que cuanto más esfuerzo cognitivo se requiere para evocar un recuerdo, siempre y cuando se logre extraer la respuesta al final, claro, más fuerte y gruesa se vuelve esa vía neuronal para el futuro. Lo fácil, sencillamente, no altera la estructura del cerebro. Releer de forma pasiva genera una peligrosa ilusión de competencia. O sea, uno cree erróneamente que domina el tema porque la información fluye con facilidad frente a sus ojos, pero se está confundiendo el simple reconocimiento visual con el verdadero aprendizaje arraigado. Exacto. Es como si alguien mirara un mapa del metro de Madrid y pensara, ah, sí, entiendo perfectamente cómo llegar de la Estación de Sol a Tribunal. Es una línea recta hacia el norte. La fluidez visual convence a la mente de que posee esa habilidad. Pero luego le quitan el mapa, meten a esa persona en el túnel a oscuras y de repente no tiene ni idea de hacia dónde caminar. Porque el conocimiento nunca estuvo internalizado. Eso es. Y lo peor de esa metáfora del metro es que el sistema educativo a menudo te premia o premia al estudiante por mirar el mapa durante todo el semestre y solo descubre quién sabe navegar de verdad por el túnel en el examen final, cuando ya es demasiado tarde. Qué gran verdad. Por eso, el enfoque riguroso exige aplicar otro concepto fundamental que menciona el texto, el efecto de prueba anticipada, o Forward Testing Effect. Esto rompe por completo los esquemas tradicionales. Consiste en intentar responder a las preguntas de un examen antes incluso de haber estudiado el material por primera vez. Espera. Suena absurdo. Es decir, sentarse a hacer un examen sobre física cuántica antes de haber asistido a la primera clase de física cuántica. El resultado garantizado es un cero rotundo. ¿Cuál es el beneficio de fallar de manera deliberada? El beneficio es puramente estructural. Al enfrentarse a las preguntas y fallar irremediablemente, el cerebro no registra la información pasivamente luego, abre huecos de curiosidad, se crea un mapa de la propia ignorancia. Ah, entiendo. Prepara el terreno. Exacto. Cuando esa persona finalmente se sienta a leer el texto o asiste a la clase, su atención está biológicamente predispuesta a buscar esas respuestas específicas. El cerebro actúa como una esponja orientada a objetivos, en lugar de ser un colador pasivo por donde pasa la información. Qué interesante. Y una vez que la información entra, los ultralearners la blindan usando el repaso espaciado, ¿verdad? Sí, esa es la otra pieza del puzzle de la retención. En lugar de estudiar 10 horas seguidas en un solo día, distribuyen ese esfuerzo en 1 hora durante 10 días, obligando a la memoria a reconsolidarse justo en el momento en el que está a punto de olvidar. Así es como se vence a la curva de Ebbinghaus. Y hay un detalle crucial en el libro sobre cómo retener ciertas habilidades complejas a lo largo del tiempo. Habla de la procedimentalización. Esto implica transformar el conocimiento declarativo, que son los datos fríos y teóricos, en procedimientos automáticos y subconscientes. Sí, el clásico ejemplo de esto es aprender a escribir en un teclado de ordenador sin mirar. Claro, al principio es puro conocimiento declarativo. Hay que pensar en la letra A, buscarla visualmente en el teclado, decidir qué dedo usar y pulsarla. Es un proceso agotador para la corteza prefrontal, pero con la repetición constante ese conocimiento se vuelve procedimental. Los dedos vuelan sobre las teclas sin intervención consciente alguna. Y lo fascinante de la memoria procedimental es que es casi inmune al deterioro a largo plazo. Alguien puede dejar de montar en bicicleta durante 20 años y al subirse a una, el cuerpo recuerda cómo mantener el equilibrio al instante. Totalmente. Esa transición de lo declarativo a lo procedimental parece la victoria definitiva contra la curva del olvido. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, hay una trampa inmensa. ¿A qué te refieres? Pues que retener datos perfectamente a lo largo del tiempo, ser capaz de recitar un libro entero de memoria sin olvidar ni una sola coma, no sirve de absolutamente nada sino si comprende el esqueleto de esa información. Ya, de nada sirve guardar 1.000.000 de ladrillos perfectamente ordenados en un almacén si no tienes la habilidad de construir un rascacielos con ellos. Exacto. Y eso nos obliga a dar un salto cualitativo vital en esta inmersión. Pasar de la retención mecánica a la intuición profunda. Dejar de ser un disco duro humano para convertirse en un verdadero experto. Un paso crucial, sin duda. El texto ilustra este concepto de intuición utilizando la figura del famosísimo físico ganador del premio Nobel, Richard Feynman. A menudo, el público general lo veía casi como a un mago.
Alguien bendecido con un talento innato insondable que le permitía resolver misterios del universo en cuestión de segundos. Sí, se le mitificó muchísimo. Pero el libro desmitifica esa magia. No había trucos sobrenaturales. La genialidad de Feynman radicaba en su capacidad obsesiva para construir modelos mentales rigurosos y tangibles. Feynman detestaba la abstracción vacía. Cuando sus colegas matemáticos intentaban impresionarlo presentándole teoremas increíblemente complejos, repletos de notación abstracta y jerga incomprensible, Feynman realizaba una traducción mental instantánea. No pensaba en símbolos griegos ni en variables sin rostro. Imaginaba objetos físicos sometidos a esas reglas. Esa anécdota del libro es una joya absoluta. Los matemáticos empezaban a describir un teorema sobre conjuntos topológicos, y Feynman, en su cabeza, visualizaba una simple bola. Si añadían variables o dimensiones matemáticas, él imaginaba que la bola se volvía de color verde y le empezaba a crecer pelo. Es buenísimo. La famosa bola verde peluda. Claro. Iba aplicando las complejas reglas del teorema a su bola verde peluda paso a paso. Cuando los colegas finalmente anunciaban la conclusión triunfal de su teorema abstracto, Feynman sacudía la cabeza y decía, «Falso. Mi bola verde peluda no hace eso al final del proceso». ¿Y siempre tenía razón? Siempre. Porque había puesto a prueba el mecanismo causal, no los simples símbolos escritos en una pizarra. Es una demostración magistral de la diferencia abismal entre cómo procesa la información un experto frente a un novato. Para ilustrar esto con evidencia científica, el libro menciona un estudio clásico de los investigadores Schiff, Feltowicz y Glasser. Ah, el de los problemas de física. Ese mismo. Tomaron un gran conjunto de problemas de física y pidieron a dos grupos distintos que los clasificaran. Por un lado, estudiantes universitarios de primer año y por otro, físicos expertos con doctorado. Los estudiantes novatos agruparon los problemas basándose en características estéticas o puramente superficiales. Decían, bueno, en este montón van todos los problemas que dibujan una polea, y en este otro montón van los problemas que incluyen un plano inclinado. O sea, el novato se fija puramente en el envase del problema. Escanea la superficie y agrupa por las apariencias. Exacto. Pero al observar a los físicos expertos, el patrón de clasificación cambió radicalmente. Los expertos ignoraban por completo si el dibujo mostraba una polea, un resorte o un bloque de hielo. Agrupaban los problemas basándose en los principios estructurales profundos que gobernaban la solución. Claro, veían la matriz. Veían las reglas del juego. Decían, todos estos problemas, aunque parezcan distintos, se resuelven aplicando la ley de conservación de la energía, y todos estos otros requieren la segunda ley de Newton. Ven el esqueleto del problema, la física subyacente, ignorando la piel superficial. Este mismo fenómeno se observa en los grandes maestros de ajedrez, por cierto. Un maestro no calcula necesariamente cientos de jugadas por segundo como si fuera una máquina. Lo que hace es recurrir a una inmensa biblioteca mental construida durante años que contiene más de 50.000 patrones reconocibles. Ven el tablero en bloques de significado estratégico, no como 64 casillas con piezas aisladas de madera. Es la diferencia entre intentar ser mecánico aprendiéndose de memoria el manual de piezas de un coche frente a comprender verdaderamente cómo funciona la combustión. Una analogía perfecta. ¿Alguien puede recitar a la perfección la definición técnica de un carburador? ¿Saberse de memoria el diámetro exacto de los pistones y el número de serie de la bujía? Pero si no entiende la relación causal fundamental, es decir, cómo una chispa inflama el combustible comprimido para forzar el movimiento de ese pistón y generar energía mecánica, esa persona está completamente perdida. No sabrá qué hacer si algo falla. Claro. En el instante en que el motor empiece a hacer un ruido extraño que no aparece literalmente en el índice de su manual memorizado, será incapaz de arreglar el coche. El enfoque del estudio riguroso no busca memorizar el catálogo de piezas, busca comprender las leyes de la termodinámica que mueven el vehículo. Y la falta de esta comprensión estructural es precisamente lo que provoca el fracaso masivo en los niveles universitarios avanzados. El estudiante que basa su éxito en memorizar la fórmula paso a paso o en aprenderse la definición superficial de un concepto económico sin entender qué fuerzas lo mueven en la realidad, acaba rompiéndose en pedazos frente a un examen final verdaderamente exigente. Porque un examen universitario bien diseñado rara vez pide recitar lo que ya se ha visto literalmente en clase. Exacto. Evalúa la capacidad de transferir el conocimiento. Presenta un problema completamente inédito, un escenario extraño,
y exige aplicar las leyes subyacentes para resolverlo. Si no se ha captado la lógica interna y los mecanismos causales, la transferencia del conocimiento es biológicamente imposible. Pero esto nos empuja hacia un callejón sin salida a nivel psicológico. A ver, si alcanzar esa intuición estructural profunda es el verdadero objetivo del aprendizaje riguroso, ¿cómo sabe alguien de manera puramente objetiva si ha llegado a ese nivel de maestría? ¿Cómo se evita caer en el autoengaño de creer que se domina un tema cuando en realidad solo se ha memorizado el vocabulario y ya está? El autoengaño es el mayor riesgo en el estudio independiente, sin duda. Para ilustrar cuán vulnerables somos a esta trampa mental, la investigadora Rebecca Lawson acuñó un concepto fascinante. Lo llamó la ilusión de profundidad explicativa. En un experimento brillante, pidió a cientos de personas que dibujaran una bicicleta. ¿Una bicicleta? Parece bastante sencillo. Claro, es un objeto cotidiano. Todo el mundo interactúa con bicicletas, todo el mundo cree saber perfectamente cómo funcionan. Sin embargo, al pedirles que dibujaran de memoria cómo se conecta el cuadro, dónde van exactamente los pedales y qué trayectoria sigue la cadena, los resultados en papel eran máquinas físicamente imposibles. ¿En serio? Sí, sí. Personas adultas dibujando cadenas que unían rígidamente la rueda delantera con la trasera, o pedales anclados en partes del marco donde jamás podrían girar. La inmensa mayoría de la gente confundía su familiaridad visual con la bicicleta con una verdadera comprensión mecánica de su funcionamiento. Su conocimiento era una absoluta ilusión. Resulta francamente aterrador pararse a pensar cuántos conceptos académicos complejos habitan en nuestra mente y son, en el fondo, bicicletas sin pedales, absolutamente imposibles de usar en el mundo real. Afortunadamente, el libro proporciona el antídoto definitivo y, la verdad, bastante despiadado contra esta ilusión de conocimiento, la técnica Feynman, un proceso diseñado específicamente para desnudar de forma brutal cualquier ignorancia oculta. ¿Y cómo funciona exactamente esta técnica? Porque la he escuchado mencionar, pero a menudo se entiende mal. La técnica Feynman es implacable y no permite tomar atajos. Consta de unos pasos mecánicos muy precisos. El primer paso es tomar una hoja en blanco y escribir el nombre del concepto que se desea dominar en la parte superior. Fácil, ¿no? Hasta ahí llegamos todos. El segundo paso, y aquí radica la verdadera prueba de fuego, es escribir una explicación detallada de ese concepto como si se le estuviera dando clase a un novato total, a alguien muy inteligente pero que desconoce por completo la materia. Y la regla inquebrantable de este paso es la prohibición estricta de usar jerga técnica. Prohibida la jerga. Pero si en la universidad te puntúan precisamente por usar la jerga correcta. Ya, pero hay una razón neurológica para esta prohibición. El vocabulario técnico a menudo actúa como un escondite para la ignorancia. Usar palabras complicadas permite saltarse la explicación de los mecanismos causales. Al obligar a la mente a traducir un concepto complejo a un lenguaje extremadamente sencillo y buscar analogías cotidianas, se rompe esa ilusión de profundidad explicativa. Claro, si no puedes explicarlo de forma sencilla, es que no lo has entendido lo suficientemente bien. Y el tercer paso, imagino, es la corrección de rumbo. Eso es. Inevitablemente, al intentar explicar el mecanismo causal con palabras sencillas, la mente chocará contra un muro de hormigón. La explicación se volverá confusa o circular, o directamente habrá un espacio en blanco espantoso. Y es solo en ese preciso instante de fallo y frustración cuando se permite volver al material de origen, ¿verdad? Exacto. Se vuelve al libro de texto o a los apuntes, pero únicamente para rellenar ese vacío estructural específico que te ha frenado. Lo aprendes, lo entiendes y vuelves a la hoja en blanco a continuar la explicación. Obliga a reparar la cadena de la bicicleta en tiempo real, garantizando que todos los engranajes mentales conectan perfectamente. Pero a ver, analizando esto desde la trinchera de la vida real, me toca hacer otra vez de abogado del diablo. Hay que plantear una objeción muy seria. Cuéntame. Un cuatrimestre académico convencional en cualquier universidad es una carrera contrarreloj brutal. Un estudiante suele cursar 5 asignaturas simultáneas, más prácticas, seminarios y trabajos de investigación que no acaban nunca. Sí, la carga de trabajo es enorme. Exigir este nivel de disección casi filosófica, desgranar cada teorema hasta poder explicárselo a un hipotético niño de 10 años, obligando al cerebro a enfrentarse a la fricción constante, ¿no es una receta directa para el agotamiento cognitivo total antes de que llegue siquiera el mes de noviembre? Si conectamos esto con el panorama general, es una objeción muy válida. A simple vista, el rigor de la técnica Feynman parece consumir una cantidad de tiempo inasumible.
pero la realidad a largo plazo es diametralmente opuesta. ¿Cómo puede ahorrar tiempo algo tan lento? Póliza de seguro de vida incalculable. Lo que ocurre con el aprendizaje mecánico, el de empollar, es que obliga a reconstruir el castillo de arena completo cada vez que hay un examen, porque se ha caído con la marea. En cambio, construir intuición evita el colapso catastrófico durante la asfixiante época de exámenes finales, donde el estrés extremo hace estallar la memoria de trabajo de cualquiera. Ya veo por dónde vas. Y aún más importante a nivel académico, elimina de raíz la necesidad de reaprender los fundamentos desde cero al año siguiente, cuando las asignaturas avanzadas asumen, con toda la razón, que el estudiante ya domina esa base estructural. El aprendizaje superficial parece un atajo rápido y cómodo en septiembre, pero se convierte invariablemente en un muro de piedra infranqueable en mayo. Tiene muchísimo sentido. Bueno, si sintetizamos todas las piezas de este profundo análisis del ultra-learning, llegamos a dos grandes verdades innegociables para sobrevivir y dominar el rigor académico. Dos verdades para desterrar el aprendizaje frágil para siempre. ¿Cuáles serían para ti? La primera gran lección es que la guerra contra el olvido exponencial de Ebbinghaus no se gana pasando más horas leyendo pasivamente con un marcador fluorescente en la mano. Desde luego que no. Se gana abrazando la dificultad deseable. Hay que cerrar el maldito libro, enfrentarse al vacío de la hoja en blanco, evocar activamente la información y espaciar ese doloroso esfuerzo a lo largo del tiempo para forzar la procedimentalización de la memoria. Y la segunda lección es que la comprensión auténtica requiere destruir nuestra propia arrogancia intelectual. Uf, qué importante es eso. Hay que destrozar la ilusión de conocimiento forzando a la mente a explicar los verdaderos mecanismos causales, tal y como exigiría la técnica Feynman, en lugar de conformarse con recitar definiciones vacías que están ocultas tras una fachada de jerga técnica. Y esto nos deja con una reflexión final ineludible para quien nos escucha. Vivimos en un sistema educativo tradicional que, con sus pruebas estandarizadas y sus currículos sobrecargados, incentiva y recompensa casi exclusivamente esa fluidez a corto plazo. Sí, la prueba rápido. Se aplaude la capacidad de memorizar características superficiales para escupirlas en un papel. Pero si las instituciones continúan fomentando la creación masiva de castillos de arena, ¿qué impacto real va a tener esta fragilidad cognitiva en la capacidad de los futuros profesionales? Hablamos de quienes serán responsables de diseñar infraestructuras, tratar enfermedades graves y gestionar crisis económicas. Exacto. ¿Cómo van a resolver los problemas inéditos, complejos y altamente ambiguos que definirán, sin duda, la próxima década? Es una pregunta que da bastante vértigo, y es sin duda una invitación urgente a rebelarse contra el sistema desde dentro, a no conformarse bajo ningún concepto con la peligrosa comodidad intelectual de reconocer un texto y creer que por leerlo ya se ha entendido. Asumir el nivel de exigencia que plantea el aprendizaje intensivo no es simplemente adoptar una nueva técnica de estudio excéntrica, es asumir una responsabilidad ética y personal con la solidez del propio futuro profesional de cada uno. Si la meta final es construir algo que perdure a lo largo de los años, el primer paso es abandonar definitivamente la arena mojada de la orilla y empezar a mezclar el hormigón estructural que requiere la verdadera maestría. Completamente de acuerdo. Hay que empezar a mezclar el hormigón hoy mismo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.